Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 48. La entrada triunfal, capítulo 19, versículos 28 al 40. Versículos 28 al 34 dice: La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Era ahora el domingo antes de su crucifixión. Jesús había llegado cerca de la ladera oriental del Monte de los Olivos, dirigiéndose a Jerusalén, y llegando cerca de Betfagé y de Betania, envió 2 de sus discípulos a una aldea para que consiguiesen un pollino para su entrada en Jerusalén. Les precisó de manera exacta dónde encontrarían el animal y qué dirían sus dueños. Después que los discípulos hubieran explicado su misión, los dueños parecieron bien dispuestos a dejar el pollino para que Jesús lo emplease. Quizá había recibido alguna bendición antes por el ministerio del Señor y se habían ofrecido para ayudarle siempre que lo necesitase. Versículos 35 al 38. Dice: Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Los discípulos hicieron una silla para el Señor con sus mantos. Otros tendían sus mantos por el camino delante de él al ir subiendo por la base occidental del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Luego, todos a una, los seguidores de Jesús prorrumpieron en alegres alabanzas a Dios a grandes voces por todas las maravillas que le habían visto hacer. Lo aclamaban como el Rey de parte de Dios y entonaban que el efecto de su venida era paz en el cielo y gloria en las alturas. Es significativo que clamasen paz en el cielo en lugar de paz en la tierra. No podría haber paz en la tierra, porque el príncipe de la paz había sido rechazado e iba a ser pronto muerto, pero habría paz en el cielo como resultado de la inminente muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de su ascensión al cielo. Versículos 39 al 40. Dice: Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó, Los fariseos se indignaron de que Jesús fuese aclamado y honrado públicamente de esta forma. Le sugirieron que debía reprender a sus discípulos, pero Jesús respondió que esta aclamación no era posible evitarla. Si los discípulos no le aclamaban, las piedras aclamarían. Con estas palabras reprendió a los fariseos por ser más duros e insensibles que las piedras inanimadas. El Hijo del Hombre llora sobre Jerusalén. Capítulo 19, versículo 41 al 44. 41 al 42 dice: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo:
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, pronunció un lamento sobre la ciudad que había perdido su dorada oportunidad. Si tan solo el pueblo le hubiese recibido como el Mesías, esto habría significado la paz para ellos, pero no reconocieron que Él era la fuente de la paz. Ahora era demasiado tarde. Ellos ya habían decidido qué iban a hacer con el Hijo de Dios, debido a que le habían rechazado. Sus ojos habían quedado cegados. Por cuanto no querían verle, ya no podrían verle más en adelante. Detengámonos allí y reflexionemos acerca de la maravilla de las lágrimas del Salvador. Como ha dicho W. H. Griffith Thomas, sentémonos a los pies de Cristo, hasta que aprendamos el secreto de sus lágrimas, y al contemplar los pecados y dolor de las ciudades y del campo, lloremos también por ellos. Versículos 43 al 44 dicen: Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús dio un solemne anuncio profético del asedio de Jerusalén por Tito, como aquel general romano iba a rodear la ciudad con vallado, atrapando a los habitantes en el interior y haciendo una matanza de jóvenes y viejos, y como la ciudad sería derribada a ras de tierra, murallas y edificios, todo no iba a quedar piedra sobre piedra, y todo ello se debía a que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. El Señor había visitado la ciudad con su ofrecimiento de salvación, pero la gente no le quería, no tenían lugar para él en su programa. La segunda purificación del templo, 19, 45 al 46, dice: Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús había purificado el templo al comienzo de su ministerio público, como dice en Juan capítulo 2, versículos 14 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas a los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de allí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, al precipitarse el fin de su ministerio, entró en los sagrados recintos y comenzó a echar fuera a todos los que estaban haciendo de aquella casa de oración una cueva de ladrones. El peligro de introducir el comercialismo en las cosas de Dios está siempre presente. La actual cristiandad está leudada por este mal. Bazares eclesiales y sociales, campañas económicas dirigidas, predicación por beneficio, y todo ello en nombre de Cristo. Cristo citó las Escrituras, Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jeremías 7:11 dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo los veo, dice Jehová.
Cristo citó esas escrituras para apoyar su acción. Toda reforma de abusos en la Iglesia se ha de fundamentar en la palabra de Dios. Enseñando a diario en el templo. Capítulo 19, versículos 47 al 48. Dice: Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús estaba enseñando a diario en el área del templo, no en su interior, sino en los atrios donde podía estar el común de la gente. Los guías religiosos anhelaban una excusa para matarle, pero todo el pueblo estaba todavía cautivado por el nazareno obrador de milagros. Todavía no había llegado su tiempo. Sin embargo, pronto iba a llegar la hora, y entonces los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo actuarían y cumplirían sus deseos. Estamos ya en lunes. El día siguiente, martes, el último día de su enseñanza bíblica, se describe en el capítulo 20, versículos 1 al capítulo 22, versículo 6. Final del capítulo 19 de Lucas. Comentario de William MacDonald.